Bueno, como verán, Muy interesante, pero me tengo que retirar. Chao. muy Seguiré bien. mirando la grabación. Muy Chao, bueno, chao. pero rapidísimo para entender Sí, todo. por eso mismo les voy a pasar los datos Datos. para que lo puedan ver, el video este, porque obviamente hace una síntesis muy interesante de todo el primer periodo de la primera, de las dos primeras series de califatos, ¿verdad? Tanto el directamente perteneciente a la familia de Muhammad como el de los omeyas. Buenas Hasta ese tardes, momento, profesor. Disculpe que entré un poquito tarde. Nair, muy bien, hola. El tema es hasta la dinastía omeya, nosotros estamos en un ámbito en el que todo el proceso del Islam está en manos de los árabes, ¿verdad? Pero a partir de este momento, cuando empiezan a entrar otros nuevos pueblos que no son los originarios árabes, estamos en una etapa que digamos que el Islam se internacionaliza, que es la etapa de los abasíes, ¿no? Y por lo tanto se empiezan a dar otros procesos dentro del ámbito del Islam. En una historia que llega, obviamente, hasta nuestros días. Lo interesante un poco de este video que vimos es que marca muy claramente el elemento clave del mundo del Islam posterior a estas etapas iniciales, que es la división del Islam en sus dos grandes vertientes, chiita y sunita, que son las que han sido el motor de todos los conflictos y de todos los problemas del mundo islámico. Y también muchas veces han, han salido del mundo islámico y han actuado directamente sobre las otras áreas civilizatorias o culturales cristianas y judías, ¿verdad? Pero este conflicto, que es el conflicto madre de todos los conflictos dentro del Islam, está planteado ya prontamente al ser asesinado Ali. Obviamente, pero ahí las divisiones no cesan. El Islam no solamente tendrá la versión sunita y la versión chiita, sino que vamos a encontrar otras versiones también internas, como los ismailitas, los fatimitas y tantos otros que, al igual que dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, son versiones o visiones diferentes de un mismo proceso religioso que se dan dentro del seno de ese proceso. Tienen una gran cantidad de cosas en común y luego tienen otras particularidades que hacen que sean distintos, un ismailita, un fatimita, un sunita o un chiita o lo que sea. De la misma manera que no es lo mismo la iglesia cristiana etíope que la armenia, que la protestante o que la cristiana ortodoxa, o que no es lo mismo que las diversas comunidades rabínicas judías, que también bajo la dirección de cada rabino pueden tener caminos particulares, si bien obviamente conservando la ortodoxia básica, ¿verdad? O sea que siempre son muy dinámicas y muy ricas y muy complejas las realidades religiosas que se dan dentro de estas grandes tradiciones de revelación. O sea que bueno, preguntas o comentarios a esto para luego seguir la semana que viene con el tema. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran plantear? ¿No? O sea que o los dormía a todos de golpe, No. o cosas así. Muchas gracias, muy interesante. No nos dormimos, Bueno, no. bueno, me alegro, Mónica. Dije, bueno, Andrés, No, Andrés, es de darnos los sí, datos Elena. del video, que es espléndido. Andrés, muy Sí, interesante y hay que seguirlo, porque sí, son muchas citas para aquí y para allá. sí, Sí, obvio. Aparte, ¿No? hay un tema, a nosotros nos cuesta mucho más el Islam, Claro. porque obviamente nosotros estamos dentro de la gran corriente judeocristiana, y por lo tanto los cristianos entendemos bastante bien el mundo judío y viceversa, más allá de que hay cosas que a veces nos resulta trabajoso comprender o lo que sea, pero estamos dentro de una misma tradición dentro de todo,
Y luego el Islam se convierte en algo muy ajeno a nosotros. Digo, por un lado, porque, bueno, si alguna vez intentaron leer el Corán, es totalmente incomprensible. Digo, yo a veces he leído parte y no entiendo nada. Que no es lo mismo que leer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que uno entiende bastante. Habrá cosas que se le escapan o cosas que uno necesitaría que se la explicara un rabino o que se la explicara bien a alguien con conocimiento teológico profundo del cristianismo, pero bueno, pero lo esencial lo van a entender. Ahora, cuando nosotros analizamos algunas de las suras del Corán, bueno, necesitamos que alguien nos la explique, porque no llegamos a desentrañar su significado religioso. Y por lo tanto eso nos dificulta. También estamos en un contexto cultural y civilizatorio que es ajeno a nosotros, ¿verdad? Nosotros vivimos en contextos judío-cristianos, pero no en contextos islámicos. Y lo tenemos claro cuando los que hemos viajado y hemos tenido la suerte de visitar países islámicos, cuando vemos las diferencias que saltan a los ojos de la forma de vida, de las costumbres, de cómo llevan adelante su fe, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos un último factor de distorsión muy importante que se planteó en las últimas décadas con todos los temas del terrorismo y todas las interpretaciones, a veces no muy bien intencionadas, de Occidente respecto a estas problemáticas orientales, islámicas, ¿verdad? Están dentro de un proceso de descolonización, dentro de un proceso de globalización, dentro de procesos muy complejos que muchas veces se han planteado como el tarambana del Hutchinson, del historiador, que lo plantea como un choque de civilizaciones, ¿verdad? O como cuando uno lee algún escritor francés como Houellebecq o alguno de ellos y parece que estamos en una guerra por la supervivencia, en donde el Islam nos va a pasar. Pero digo, no sé, para mí a mí a nivel personal me parecen abordajes totalmente inadecuados, y es obvio que cada parte en conflicto acentúa los rasgos negros de la contraparte, y todo el mundo trata de atemorizar a sus propios ciudadanos para manejarlos mejor, y las ortodoxias y los fundamentalismos afloran por doquier, cristianos, musulmanes y de todo tipo, y eso es el caldo en el cual nos cocinamos actualmente, ¿verdad? Pero que a veces aparece con una carátula religiosa y atrás hay grandes trasfondos políticos, económicos y de otra índole mucho menos sagrada, y a veces nos pintan y incluso el tema de la yihad, de la guerra santa islámica, que ha sido totalmente sacada de contexto, porque no es lo que aparenta ser ni lo que dicen muchos que es. Digo, entonces hay muchas cosas que hacen complejo el abordaje del Islam. Obviamente, yo me planteo el primer tema, yo ni por asomo soy un entendido en el tema del Islam, en absoluto, ¿verdad? Es decir, que incluso lo que yo pueda conversar con ustedes sobre el Islam representan un conocimiento muy básico del Islam, ¿verdad? Ojalá lo tuviera con mayor profundidad, pero no lo tengo. O sea que en eso estamos en pie de igualdad. Y bueno, intentaremos juntos tratar de ver algunos de los aspectos principales del Islam y seguramente, bueno, nos quedarán muchas dudas y muchas cosas que no entendemos bien y que yo no voy a ser capaz de explicarlas o de entenderlas tampoco. O sea que bueno, haremos entre todos lo que podamos. Laura, tú querías decir algo, que veo que hay una manito tuya. Sí, hace un rato, pero simplemente excelente el video. Cuando pueda volverlo a pasar para ir más despacio e intentar eso y bueno, seguir investigando un poco, pero el tema es excelente y buen docente, profesor. Pero yo de todas maneras se los voy a pasar por escrito, pero si ustedes van a Google y ponen Islam, uno de los primeros videos que sale es que se llama Expansión del Islam y que dura 14 minutos. Yo igual, cuando les pase la grabación de hoy, les voy a pasar el dato de esto. Y les voy a pasar también alguna bibliografía básica que los que quieran y tengan a mano pueden consultar.
Y bueno, y seguiremos sobre esa base avanzando juntos en esta temática que es compleja para todos. Así que bueno, Violeta, ¿tú querés decir algo? Profesor, Tenés que poner tu sonido, Violeta. profesor. Ahora sí. Iris. ¿Es muy difícil conseguir el Corán? No, el Corán lo encontrás en cualquier biblioteca, en cualquier librería. Corán hay. No es difícil. Iris, ¿tú querías decir algo? Sí, profe, me encantó, pero te quería preguntar, ¿por qué Muhammad y no Mahoma? A ver, los vas a encontrar por los dos nombres. La mayoría de los libros de historia y los más académicos sobre el tema optan por llamarlo más Muhammad que Mahoma, pero es lo mismo. Mahoma o Muhammad Es la misma es persona. exactamente igual, ¿verdad? Simplemente cuando tú manejas determinada bibliografía, normalmente aparece más como Muhammad, pero no hay ninguna diferencia. Tal vez nosotros, por generación, también estamos más acostumbrados a manejarnos con Mahoma. Con Mahoma, sí, por eso te preguntaba. De todas Sí. maneras es indistinto, no hay problema. ¿Alguna Bien, otra gracias, profesor. Gracias. pregunta o Gracias. comentario? Una cosa Veamos. que yo quería agregar, Sí, Rubén. no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Rubén, perfecto. Sí, escuchamos. Sí, ahora que tenemos la posibilidad enorme de cruzar a la Argentina, es una visita sumamente interesante visitar la mezquita que hay La mezquita. en Sí. Buenos Aires, y la persona te muestra la mezquita, y al final de la visita, donde son muy pocas las preguntas que el hombre acepta, al final de la visita uno puede hacer las preguntas que quiera. Dentro de las respuestas que el hombre le va a dar, generalmente termina la pregunta que uno hizo, es palabra de Alá. Es decir, no hay una explicación racional para nosotros, no es absolutamente nada democrático como aparentas presentarlo en la persona. Uno sale con la sangre ardiendo. Igual que uno podría salir de una sinagoga o de una iglesia, porque son tan absolutistas y dictatoriales, judíos, cristianos como islámicos. O sea que... Estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, Andrés. Y la fe es irracional, y todos nos quisieron manejar siempre, en todos los contextos. Eso es, o sea que, si tenés fe, te lo crees, sí. y si no, arrivederci. No hay que ¿Verdad? pensar que solamente el Islam no es democrático, porque no fuimos democráticos ni cristianos ni judíos, y habrá que ver hasta dónde lo somos actualmente. O sea que, en fin, esa es una de las tantas cosas que aparecen cargadas de intencionalidad en esta contemporaneidad en que nosotros nos transitamos, ¿verdad? Cuando el poder democrático occidental, entre comillas, intenta hacernos creer que son santos y buenos y que los únicos malos son los otros, siempre los otros. Andrés, es como cuando se conquista. Sí. Andrés, es como la conquista del oeste. Los indios los malos, los buenos los que agredían. Es igual. Y fíjense que en el cine pataleábamos cuando aparecía la caballería norteamericana. Ay, sí, ¡Qué burros que éramos verdad. entonces! Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Pecados de juventud. Bueno, gente, Esa nos es tu vemos. brillante. Nos vemos la semana que viene. Hasta el Que jueves. pasen lindo. Hasta la semana que Chau, chau. viene. Que pasen bien. Feliz buen día. Igual.